Priscilla McAllister siempre pensó que su vida era como un interior perfectamente combinado. Cada detalle estaba en su sitio, los colores estaban en armonía y la composición general resultaba agradable a la vista. Estaba de pie junto a la ventana panorámica de su salón, removiendo distraídamente el té verde con jazmín enfriado hacía tiempo. El sol de la mañana doraba su cabello de trigo, recogido en un moño descuidado, y en el dedo anular de su mano derecha brillaba su alianza de boda, un delicado anillo de platino con una salpicadura de pequeños diamantes. «Cariño, ¿has visto mi corbata azul? La de rayas diagonales». La voz de Wade llegó desde algún lugar del dormitorio. Priscilla contestó mecánicamente. «En el cajón derecho de la cómoda, donde siempre está», y siguió mirando su inmaculado jardín. Todo estaba como debía: arbustos recortados, caminos lisos, parterres de flores, todo perfecto. Quizá demasiado perfecto. A los 32 años había conseguido lo que muchas mujeres sueñan: un marido de éxito, una casa en un barrio prestigioso, un trabajo como decoradora que no da tanto dinero como placer. Pero a veces, sobre todo en esas mañanas tranquilas, tenía una sensación extraña, como si viviera en un decorado hábilmente creado. El timbre de la puerta rompió el silencio matutino. En el umbral había un mensajero con una carta certificada. «¿Señora McAllister?» Priscilla asintió y firmó el recibo. El sobre era grueso, con letra adornada y el sello del bufete Bradbury & Associates. «¿Qué pasa?» Wade apareció en el pasillo, ya completamente vestido para el despacho, ajustándose esa misma corbata azul. Llevaba el pelo rubio perfectamente peinado, y en sus ojos azules se leía la impaciencia habitual de un hombre que llega tarde a una reunión importante. «No lo sé». Priscilla abrió el sobre lentamente, sintiendo que sus dedos se crispaban ligeramente. La carta era de la albacea de su madrina, Eleanor Hightower. Eleanor. El recuerdo le vino de repente. Una mujer alta, señorial, con una mata de pelo plateado, que siempre olía a perfume francés y llevaba perlas. Era la mejor amiga de la madre de Priscilla, y la única persona que realmente comprendía a la niña soñadora que soñaba con el arte y la belleza. Cuando sus padres murieron en un accidente de coche, fue Eleanor quien mantuvo a Priscilla, de 14 años, le pagó la matrícula de la escuela pública y luego la Universidad de Arte. «Querida Priscilla», empezaba la carta, «si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy vivo. No estés triste, he vivido una vida larga y feliz. Como sabes, nunca he tenido hijos propios, pero tú siempre has sido como mi propia hija». Priscilla se hundió en la banqueta junto al espejo, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. No había visto a su madrina en los 2 últimos años. Primero la pandemia, luego el traslado de Eleanor a Florida, donde había comprado una pequeña villa. «Te dejo todos mis bienes, incluida mi casa de Florida, las cuentas bancarias y mi colección de antigüedades. El total de la herencia es de $4.800.000. «¿Cuánto?». La voz de Wade sonó tan áspera que Priscilla se estremeció. Ni siquiera se dio cuenta de que él la miraba por encima del hombro. «Casi 5 millones», susurró, aún sin creer lo que estaba escrito. Wade silbó, su rostro cambió, adoptando una expresión depredadora que Priscilla nunca había notado antes. «Esto es increíble. Ahora podremos comprar esa casa en Brooklyn Heights de la que hablaba. Y un coche nuevo. Mi BMW se está quedando viejo. Ah, y por supuesto, por fin podré abrir mi empresa de consultoría». Priscilla se quedó callada mientras recordaba lo que habían vivido 6 años atrás. Ella estaba empezando su carrera como decoradora, y Wade trabajaba como directivo en una gran empresa. Parecía tan fiable, seguro de sí mismo, sabiendo lo que quería de la vida. Ella se enamoró de su ambición, de su forma de planificar el futuro. Su boda fue modesta. Estaban ahorrando para el pago inicial de una casa. Priscilla pensó entonces que era el principio de un gran amor. Ahora, viendo cómo su marido planeaba gastarse su herencia, se preguntó por primera vez: ¿era amor? «Cariño, necesito tiempo para pensar las cosas», dijo en voz baja. «Eleanor era como una madre para mí». «Claro, claro, claro», descartó Wade distraídamente, ya inmerso en sus propios pensamientos. «Lo discutiremos en detalle esta noche. Tengo una reunión con un cliente. Te llamaré más tarde». Le dio un beso en la mejilla, apresuradamente, por costumbre, y desapareció por la puerta. Priscilla se quedó sola, aún con la carta en la mano.
Al otro lado de la ventana crujían las hojas del arce que ella y Wade habían plantado en su primer año de matrimonio. Por aquel entonces, ella creía que el árbol crecería con su amor. Ahora, al contemplar su copa extendida, pensó por primera vez que tal vez no todo en su vida perfectamente planeada era tan perfecto. Subió a su estudio, el único lugar de la casa que era un caos creativo. Muestras de telas, bocetos de interiores y álbumes de arte estaban por todas partes. En la pared colgaba la primera obra de la que se sentía realmente orgullosa, un proyecto de restauración de una antigua biblioteca. Eleanor le había ayudado a conseguir el encargo presentándole a las personas adecuadas. Priscila se hundió en su sillón favorito tapizado en terciopelo vintage y cerró los ojos. Ante su mirada interior destellaron imágenes del pasado. Aquí estaba ella, una niña pequeña sentada en el salón de Eleanor, fascinada por los muebles y cuadros antiguos. Aquí estaba su madrina enseñándole a entender la porcelana y a distinguir entre épocas por el estilo de los muebles. Aquí están juntas eligiendo telas para su primer proyecto serio. Su teléfono vibró con un mensaje de Wade. He llamado al agente inmobiliario por lo de la casa. Esta noche firmaremos los papeles con el abogado para redistribuir la herencia, y así podré empezar a negociar la compra. Priscila releyó el mensaje varias veces. Algo en su tono, esa disposición petulante del dinero ajeno, le arañó el alma. Recordó las palabras de Eleanor, pronunciadas poco antes de la boda. Cariño, a veces lo que parece un refugio seguro puede ser una trampa. No dejes que nadie tome decisiones por ti. En aquel momento, había considerado esas palabras como un acto de sobreprotección. Ahora parecían una profecía. Todo el día pasó como un borrón. Priscila canceló una reunión con un cliente, incapaz de concentrarse en la elección de tonos para el salón de estilo colonial. Deambuló sin rumbo por la casa, deteniéndose en cada objeto, en cada detalle interior que antes había seleccionado con tanto cuidado. De repente todos esos objetos le parecían ajenos, como si fueran decorados de una obra que llegaba a su fin. Wade regresó antes de lo habitual, enérgico y excitado. Olía a whisky caro. Estaba claro que celebraba un futuro acuerdo con sus colegas. Cariño, lo he arreglado todo. Empezó desde el umbral de la puerta, arrojando descuidadamente su maletín sobre la consola antigua. Mañana a las 10 hemos quedado con mi abogado. Ya ha preparado todos los documentos para la cesión de los derechos de administración de la herencia. Priscila, que estaba sentada en su sillón favorito junto a la chimenea, levantó lentamente la vista. ¿Qué documentos, Wade? ¿De qué estás hablando? Bueno, ¿de qué? Se aflojó la corbata y se arrellanó en el sofá. De la herencia de tu madrina, por supuesto. He arreglado la compra de esa casa en Brooklyn Heights. Necesito un depósito en una semana. Y también le he echado el ojo a una oficina estupenda en el distrito de negocios. Espera, Priscila se enderezó en su silla. ¿Ya has planeado cómo gastarte el dinero que me han dado? Sin siquiera hablarlo conmigo. Wade refunfuñó. Déjate de tonterías, cariño. Somos familia. ¿Qué más da quien haya recibido exactamente la herencia? Todo es nuestro en común. No, no todo, dijo Priscila en voz baja, pero con firmeza. Este dinero me lo dejó Eleanor. No a nosotros, a mí. El rostro de Wade cambió, adoptando una expresión dura. ¿No confías en mí? Por cierto, soy un financiero con 15 años de experiencia. Sé mejor cómo manejar esa cantidad de dinero. No es una cuestión de confianza. Priscila sintió que le temblaba la voz. Es solo que quiero decidir por mí misma cómo manejar la herencia. ¿Por ti misma? Se rió, pero no había alegría en la carcajada. ¿Qué entiendes tú de inversiones? ¿De gestión del dinero? Eres decoradora, Priscila. Tu trabajo es elegir cortinas y colocar cojines. Aquellas palabras golpearon más fuerte que una bofetada. Priscila recordó cómo había rechazado un gran proyecto hacía 3 años, la renovación de una mansión histórica, porque Wade había insistido en que necesitaba pasar más tiempo en casa. ¿Para qué necesitas tanto alboroto?, dijo entonces. Gano suficiente dinero. Quizás si no me hubieras hecho renunciar a ese proyecto, empezó ella. Ya estás otra vez, interrumpió Wade. Siempre he cuidado de ti, me he asegurado de que tuvieras una vida cómoda. Y ahora que hay una oportunidad de pasar al siguiente nivel, de repente decides mostrar carácter. Se levantó y se cernió sobre ella. Mira, no nos peleemos, firma los papeles mañana y yo me ocuparé de todo. Te compraré un coche nuevo, organizaré las reformas de tu estudio, lo que quieras. ¿Y si no firmo?, preguntó Priscila en voz baja.
Wade se quedó helado, con los ojos entrecerrados. ¿Qué quieres decir con que no firmarás? Eso es lo que significa. Es mi herencia, y quiero administrarla yo misma. No sabes lo que haces. Su voz se volvió amenazadoramente tranquila. No puedes hacerlo sin mí. ¿Quién ha pagado todas las facturas estos últimos años? ¿Quién te ha estado proporcionando una vida sin problemas mientras tú te dedicabas a tus diseños? Priscila recordó de repente su primera discusión seria. Había ocurrido un año después de casarse. Ella había recibido una oferta para trabajar en un proyecto en Boston. 3 meses, unos buenos honorarios, la oportunidad de hacerse un nombre. Wade montó en cólera. Mi mujer no vivirá en otra ciudad. ¿Qué pensará la gente? Ella cedió, como hizo muchas veces después. Recuerdo vívidamente cómo trató mi trabajo hace tantos años. Se levantó, sintiendo cómo crecía la ira en su interior. ¿Cómo ridiculizaste mi ambición? ¿Cómo calificaste mi profesión de bonito pasatiempo? Pero ¿sabes qué? Eleanor creía en mí. Me veía no solo como la esposa de un marido de éxito, sino como una persona. Eleanor era una solterona con mucho dinero y extrañas ideas, estalló Wade. Y basta ya. Mañana iremos a ver a un abogado y firmarás los papeles. No voy a dejar que arruines nuestro futuro por unos tontos principios. ¿Nuestro futuro? Priscila sonrió amargamente. ¿O el tuyo? Ni siquiera me has preguntado qué quiero. ¿Qué es lo que quieres? La agarró por los hombros. ¿Seguir jugando con esos interiores que nadie quiere? ¿Sentarte en tu estudio durante días estudiando muestras de telas? Despierta, Priscila. Te estoy ofreciendo una vida de verdad. Ella se soltó suavemente de su agarre. No, Wade, me estás ofreciendo tu vida, y yo quiero vivir la mía. Él se echó hacia atrás, con el rostro contorsionado. ¿Así que eso es todo? ¿Eliges el dinero antes que un marido? Me elijo a mí, respondió ella en voz baja. Por primera vez en 6 años. Te arrepentirás, apretó él entre dientes. ¿Crees que puedes hacerlo sola? Sin mí, no eres nada. Priscila miró en silencio al hombre que tenía delante, tan familiar y a la vez tan extraño. ¿Dónde estaba el hombre cariñoso y seguro de sí mismo del que se había enamorado? ¿O nunca había existido? Salió del salón, subió al dormitorio y cerró la puerta. Algo sonó en el piso de abajo, como si Wade hubiera tirado un vaso. Priscila se sentó en el borde de la cama, mirando su reflejo en el espejo del tocador. Extrañamente, no sintió miedo, solo fatiga y alivio. Por primera vez en años, vio la verdad. Vio cómo se había ido perdiendo poco a poco en este matrimonio. Cómo había permitido que sus sueños se extinguieran. Cómo había aceptado ser una sombra de su exitoso marido. Eleanor no solo le había dejado dinero, le había dado una oportunidad de libertad. Y Priscila sabía con certeza que no desaprovecharía esta oportunidad. La mañana era fría. Priscila se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando en los aleros. Tardó un momento en darse cuenta de por qué estaba tumbada encima de la colcha, completamente vestida, mientras recordaba los sucesos de la noche anterior. Wade había salido de casa tras la discusión, dando un sonoro portazo, y ella no había tenido fuerzas para cambiarse y tumbarse bien. En su teléfono había 7 llamadas perdidas de su marido y un mensaje. Nos vemos a las 10 en el despacho del abogado. Te mandaré la dirección más tarde. No hagas ninguna tontería. Priscila bajó lentamente a la cocina. Cada movimiento le resultaba difícil, como si se moviera bajo el agua. Mientras se servía una taza de café, vio sobre la mesa su figurita de porcelana favorita, regalo de Eleanor por su 25 cumpleaños. Una pequeña bailarina con la pierna levantada en arabesco, símbolo de gracia y libertad. «Te pareces a ella», me dijo entonces mi madrina. «Igual de frágil por fuera, pero con una barra de acero por dentro». A las 9:30 sonó el timbre. Wade estaba en el umbral, afeitado, con un traje caro, como si el escándalo de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. «Prepárate», dijo en tono despreocupado. «Nos están esperando». «No voy a ninguna parte», replicó Priscila sorprendida por la calma de su propia voz. «¿Qué?». Salió al pasillo cerrando la puerta tras de sí. «No voy a firmar ningún papel. Esta es mi herencia, Wade. Es mi decisión». Su rostro se ensombreció. «No me dejas elección. O vamos a un abogado y arreglamos esto civilizadamente o... ¿O qué?». Cruzó los brazos sobre el pecho. «O haces las maletas y te vas de mi casa». «Nuestra casa», corrigió Priscila. «Yo también puse dinero por ella».
Wade soltó una carcajada desagradable. Tus míseros intereses. Has ganado menos en el último año de lo que yo gasto en gasolina. La casa está registrada a mi nombre, cariño. El coche también, como todo lo que hay aquí. Excepto mi herencia, añadió en voz baja, que echarás a perder en un año con tu forma chapucera de entender el dinero. Levantó la voz. ¿Crees que puedes arreglártela sola? Sin mí, acabarás en la calle. Mejor en la calle que con un hombre intentando controlarme. Priscila retrocedió instintivamente, pero Wade se limitó a agarrarla por la barbilla. Última oportunidad, ¿te vienes conmigo o haces las maletas? Ella se soltó en silencio de su agarre y se dirigió a las escaleras. Tienes una hora, gritó tras ella. En el dormitorio Priscila sacó mecánicamente su maleta, doblando ropa, documentos, lo esencial. Le temblaban las manos, pero tenía la mente muy clara. Bajaba las escaleras con 2 maletas cuando oyó el ruido de un cristal rompiéndose. Wade había tirado una foto de su boda contra la pared. Te vas a arrepentir, siseó. Cuando acabes en un piso de alquiler barato, cuando te des cuenta de que nadie quiere tus chorradas bohemias. Adiós, Wade. Se dirigió hacia la puerta, sintiendo su mirada de odio a su espalda. Ya basta. Le bloqueó el paso. Las llaves del coche. Priscila sacó en silencio el llavero de su bolso y lo colocó sobre la mesa junto a la puerta. Después de todo, realmente era su coche. La lluvia se intensificó cuando salió al exterior. Las maletas le pesaban en los brazos y el hotel más cercano estaba al menos a 1,5 kilómetros de distancia. Sacó el teléfono y llamó a un taxi. El conductor, un anciano indio de ojos amables, la ayudó a cargar las maletas y se mantuvo callado durante todo el trayecto, lo que ella agradeció. El hotel Blue Haven no era lujoso, pero sí limpio y acogedor. Priscila había alquilado una habitación para una semana, utilizando casi todo el dinero que llevaba en el bolso. Mientras el recepcionista procesaba el papeleo, se fijó en su reflejo en el espejo del vestíbulo. Una mujer pálida con el pelo revuelto y un vestido arrugado. ¿Podría ser ella? La habitación era fresca y olía a ambientador de lavanda. Priscila se sentó en el borde de la cama sin desvestirse y por primera vez aquel día se permitió llorar. Las lágrimas fluyeron en silencio. No lloraba tanto por su matrimonio roto como por los 6 años de su vida que había malgastado en una ilusión. Su teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Wade pasaba de las amenazas a las súplicas y viceversa. Apagó el sonido y se acercó a la ventana. Abajo, la gente con paraguas corría, los coches tocaban el claxon. Una calle desconocida vivía su vida. En algún lugar, en esta enorme ciudad, tenía que empezar de nuevo. Priscila sacó el portátil de la maleta y abrió el correo. Lo primero que hizo fue escribir al abogado de Eleanor. Era urgente poner en orden todos los documentos de la herencia. Después comprobó su cuenta bancaria. Tenía dinero suficiente para 1 mes y medio de vida modesta si ahorraba. Hacia el anochecer llegó un mensaje de Wade. He cambiado las cerraduras. Puedes recoger el resto de tus cosas mañana entre las 12 y las 2. No intentes acercarte a la casa después. Sonrió con amargura, pero sin pesar. Sacó del bolso la pequeña bailarina, que había sobrevivido milagrosamente al ajetreo del embalaje, y la colocó sobre la mesilla de noche. Tenías razón, Eleanor, susurró Priscila. Tengo una barra de acero, es solo que me había olvidado de ella. Fuera de la ventana, oscurecía poco a poco. Pidió un sándwich y té para su habitación. No tenía hambre, pero se dio cuenta de que necesitaba comer. Por primera vez en años, iba a tener que tomar todas las decisiones sola. La idea la asustaba y al mismo tiempo la animaba. Antes de irse a la cama, Priscila permaneció largo rato bajo la ducha de agua caliente, como si quisiera lavarse el día interminable. Mañana tendría que empezar una nueva vida, buscar un piso, arreglar los papeles, planificar el futuro. Pero ahora, en el silencio de la habitación del hotel, se permitió ser simplemente ella misma. Una mujer que había encontrado la fuerza para decir no. Una mujer que eligió la libertad. Durante su semana en el hotel Blue Haven, Priscila se había acostumbrado al ruido matutino de la calle y al olor de los productos recién horneados de la cafetería de enfrente. Pasaba largas horas en su ordenador portátil, hojeando listados de pisos e intentando encontrar algo adecuado dentro de un presupuesto razonable. Los precios de la vivienda en la ciudad la estremecían. El miércoles recogió el resto de sus pertenencias. Wade se había marchado a propósito, dejando a su amigo Thomas, un larguirucho directivo de su departamento,
que siempre miraba a Priscila con mal disimulado desdén para que supervisara el proceso. Mientras los de la mudanza sacaban las cajas con sus libros, álbumes y material de trabajo, ella dio un último paseo por las habitaciones, despidiéndose de una vida que ahora le parecía ajena. Señora McAllister, la llamó Thomas mientras subía a un taxi. Wade quería que le dijera que va a pedir el divorcio. Los papeles llegarán el otro día. Ella asintió, sintiéndose nada más que cansada. Tuvieron que llevar todas las cajas a un pequeño almacén. El hotel no tenía sitio para ellas. Ese mismo día, por la tarde, recibió una llamada inesperada. Priscila, soy Raven. Raven Thornton. No puedo creer que haya encontrado tu número. La voz de una vieja amiga de la que no tenía noticias desde hacía más de 3 años le hizo palpitar el corazón. Se habían conocido en la universidad. Raven había estudiado arquitectura y Priscila diseño de interiores. Luego, hubo proyectos conjuntos, largas conversaciones pasada la medianoche, planes para abrir su propio estudio, hasta que Wade empezó a insinuar que esa amistad no iba con el estatus de su mujer. Raven. Priscila luchó por contener las lágrimas. ¿Cómo me has encontrado? Vi tu nombre en una lista de asistentes a una conferencia de diseño moderno. Pensé en arriesgarme y llamarte. Dicen que dejaste a ese pavo pomposo. Las noticias vuelan, sonrió Priscila con amargura. Mira, la voz de Raven adoptó una nota de determinación familiar. Estoy en la ciudad ahora mismo. ¿Por qué no quedamos? Ahora mismo. En nuestro antiguo café de la Séptima. 1 hora más tarde, ya estaban sentadas en un acogedor rincón del Copper Kettle, una pequeña cafetería donde una vez habían ideado sus proyectos más atrevidos. Raven no había cambiado mucho. El mismo pelo rojo fuego en un elegante recogido, ojos verdes brillantes y un puñado de pecas en la nariz. Solo le habían aparecido arrugas en las comisuras de los ojos, y en el pelo había un raro destello de canas. ¿Una herencia, entonces? Raven dio un sorbo a su capuchino. ¿Y ese capullo decidió meterle mano? Siempre ha sido controlador. Priscila desmenuzó una magdalena de arándanos. Solo que no quería notarlo. Pues ahora sí. Su amiga le cubrió la mano con la suya. ¿Y sabes qué? Estoy orgullosa de ti. No mucha gente encuentra la fuerza para empezar de nuevo. Si supiera dónde vivir, suspiró Priscila. Todas las opciones decentes cuestan una fortuna. Raven sonrió enigmáticamente. ¿Y si te dijera que tengo una solución? ¿Recuerdas aquel viejo loft al que le habíamos echado el ojo para un estudio? Lo he comprado. Tiene una primera planta que está vacía. Sería un piso estupendo. Solo necesita algunas reformas. ¿Estás de broma? Priscila se enderezó. ¿Ese loft en Broome Street? Ese mismo. El barrio no es tan llamativo como el de tu ex, pero tiene carácter. ¿Y sabes qué? Raven lanzó hacia adelante. Reconstruyamos nuestro sueño, abramos un estudio juntos. Tú haces interiores, yo haré arquitectura. Tú tienes el capital inicial ahora, yo tengo el espacio y la base de clientes. ¿Qué te parece? Priscila miró a su amiga, sintiendo que una calidez olvidada hacía tiempo se derramaba en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar. El loft necesita una buena redecoración, dijo pensativa. Pero tiene unas ventanas increíbles y una distribución estupenda. Entonces, ¿está decidido? Se alegró Raven. Empezaremos el papeleo mañana. Estuvieron sentadas en la cafetería hasta la hora de cerrar, esbozando planes de renovación en servilletas, recordando viejos proyectos y compartiendo nuevas ideas. De vuelta al hotel, Priscila se sintió otra persona. Era como si el velo hubiera caído de sus ojos y el mundo volviera a brillar. Los días siguientes transcurrieron como un torbellino de acontecimientos. Trámites de la herencia, reuniones con contratistas, planificación de la reforma del loft. Raven tenía razón. El barrio no era el más prestigioso, pero tenía su encanto. Antiguos edificios industriales vecinos con galerías de moda y pequeños cafés donde se reunían artistas y músicos. Por las tardes, Priscila trabajaba en el diseño de su nuevo piso. Los techos altos, los grandes ventanales y la distribución diáfana daban rienda suelta a su creatividad. Decidió mantener el carácter industrial del espacio y añadir detalles cálidos y rincones acogedores. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dijo una vez a Raven. Wade siempre decía que no podría hacerlo sin él. Y ahora, por primera vez, siento que estoy viviendo de verdad. Porque por fin estás siendo tú.
sonrió su amiga. La Priscila que conocí en la universidad, con talento, valiente, dispuesta a arriesgarse por sus sueños. El viernes llegaron los papeles del divorcio. Priscila los recorrió con la mirada y observó que Wade no podía reclamar la herencia. Al parecer, sus abogados le habían explicado la inutilidad de la idea. Firmó los papeles sin remordimientos, sintiendo cómo se desprendía el último hilo que la ataba al pasado. Aquella noche, Raven y ella se sentaron en el suelo del futuro piso, bebiendo vino en vasos de plástico y contemplando la puesta de sol a través de los enormes ventanales. Brindo por los nuevos comienzos. Raven alzó la copa. Por volver a ser nosotras mismas, repitió Priscila, observando cómo los últimos rayos de sol pintaban las paredes de ladrillo de un cálido color dorado. Tenía mucho trabajo por delante, pero por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente a dónde se dirigía. El despacho del bufete Bradbury & Associates olía a cuero y a café caro. Priscila se sentó frente a Lawrence Bradbury, un hombre de pelo gris y ojos marrones que había llevado los casos de Eleanor durante muchos años. Ahora, señorita McAllister, extendió los papeles ante él. Veamos en detalle la estructura de la herencia. Además de la villa en Florida, valorada en $1.600.000, heredará una cartera de inversiones por valor de $2.200.000, una colección de antigüedades valorada en $800.000 y efectivo en cuentas, por valor de unos $200.000. Priscila bebió un sorbo de agua, intentando sobrellevar el mareo de las sumas expresadas. ¿Y qué incluye la cartera de inversiones? Tu madrina era una mujer muy previsora. Bradbury se sacó las gafas. El 30% invertido en blue chips seguras, el 25% en bonos del Estado, el resto repartido entre fondos indexados y una pequeña participación en prometedoras startups tecnológicas. No sé mucho de inversiones, admitió Priscila. Eleanor lo vio venir, sonrió suavemente el abogado. Dejó una carta recomendándole que se pusiera en contacto con un asesor financiero, Michael Everett. Lleva años gestionando su cartera. Pasaron las horas siguientes discutiendo los detalles de la herencia. Priscila se enteró de los impuestos que había que pagar, del estado de la villa de Florida, de los entresijos de la gestión de activos. La información le daba vueltas en la cabeza. Una última cosa, Bradbury sacó un sobre. Una carta personal de Eleanor. Me pidió que se la entregara cuando hubiéramos discutido las formalidades. Aquella tarde, sentada en el piso inacabado, Priscila abrió por fin el sobre. Querida Priscila, si estás leyendo esta carta, significa que ya me he ido y que has recibido mi herencia. Conociéndote, puedo adivinar que ahora mismo te sientes un poco perdida ante tanta responsabilidad. No tengas miedo. Siempre te he visto no solo como una diseñadora con talento, sino también como una mujer fuerte con gran sentido de los negocios. Simplemente no te lo creíste, o alguien te hizo no creértelo. No solo te dejo dinero, te doy libertad de elección. Úsalo sabiamente. No dejes que nadie te diga qué hacer con esta herencia. Confía en tus instintos. Hay un secretaire del siglo XVIII en la colección de antigüedades. En el cajón inferior encontrarás mi diario personal con notas sobre cada objeto de la colección y las historias que hay detrás de su adquisición. Creo que te ayudará a comprender mejor el valor de cada pieza. Con amor, Eleanor. Al día siguiente, Priscila se reunió con Michael Everett, un hombre de mediana edad y mirada atenta. Le explicó pacientemente los principios de la inversión, la ayudó a comprender la estructura de la cartera y le sugirió opciones para optimizarla. Dados tus planes de abrir un estudio de diseño, dijo tomando notas, tiene sentido reasignar parte de los fondos. Podrías liberar unos $500.000 sin afectar significativamente al rendimiento global de la cartera. Aquella tarde, él y Raven se sentaron a trabajar en el plan de negocio. Su amiga trajo sus estados financieros de los últimos años, mostró su estructura de costes e ingresos y compartió su experiencia con sus clientes. Mira, Raven dibujó un diagrama en una hoja grande de papel. La planta baja es perfecta para una sala de exposición y oficinas. Puedes montar 3 zonas de trabajo, una sala de reuniones y un espacio de exposición. Y aquí, señaló una esquina del dibujo, haremos una pequeña cafetería para los clientes. Priscila asintió, tomando notas y calculando costes. Reformas, equipamiento, mobiliario, sueldos de los futuros empleados, marketing. Las cifras sumaban una cantidad impresionante, pero ahora se sentía más segura en cuestiones financieras. El fin de semana viajaron a Florida para ver la villa. La casa estaba muy bien conservada.
Eleanor la había mantenido en perfecto estado. Priscila decidió no venderla todavía, sino alquilarla. Le proporcionaría unos ingresos estables adicionales. El plan de negocio tardó 2 semanas en completarse. Calcularon cada detalle, hicieron una estrategia de marketing, pensaron en el posicionamiento del futuro estudio. Raven insistió en contratar a un contable y un abogado profesionales. ¿Sabes qué es lo más sorprendente?, dijo una vez Priscila mientras revisaba otro informe financiero. Antes me daban miedo todas esas cosas. Los números, los contratos, las inversiones. Ahora incluso empiezo a encontrar cierta belleza en ello. Porque también es una especie de diseño, sonrió Raven. Solo que en lugar de colores y texturas, trabajas con números y gráficos. A finales de mes, los documentos básicos estaban listos. Priscila destinó 500,000 al desarrollo del negocio, y otros 200,000 se reservaron para gastos personales y emergencias. El resto de los fondos quedó bajo la gestión de Michael Everett. Tendrías que haber visto la cara que puso Wade cuando se enteró de que iba a montar mi propio negocio. Se rió Priscila mientras cerraba la última carpeta de papeles. Su amigo Thomas se lo soltó por casualidad en una reunión en el banco. Me lo imagino, canturreó Raven. Apuesto a que estabas seguro de que le rogarías que volviera. ¿Sabes? Priscila miró por la ventana por donde se ponía el sol. En realidad le estoy agradecida. Si no hubiera sido por su avaricia y su control, nunca habría encontrado la fuerza para empezar de nuevo. El estudio Thornton & McAllister iba a abrir a mediados de octubre. La semana anterior, Priscila prácticamente vivió en el futuro estudio, controlando cada detalle del acabado. El espacio resultó exactamente como pretendían. Techos altos con vigas vistas, paredes de ladrillo, enormes ventanales. El diseño combinaba una estética industrial con detalles acogedores. Sillones vintage, plantas vivas y lámparas de autor. No me puedo creer que hayamos hecho esto, dijo Raven en medio de la sala de exposiciones una tarde antes de la inauguración. Acababan de colocar los últimos muebles y ahora admiraban el resultado. La mañana del día de la inauguración comenzó con una llamada inesperada. El nombre de Wade apareció en la pantalla del teléfono. He oído que vas a abrir una especie de estudio. Su voz resumaba con descendencia. Mira, ¿por qué no lo dejas antes de que sea demasiado tarde? Estoy dispuesta a olvidar tu triquiñuela de la herencia. Vuelve a casa y todo volverá a ser como antes. Gracias, pero no gracias, respondió Priscila con calma. Tengo un hueco esta noche, así que... Estarás quemada en un mes, interrumpió. ¿Crees que alguien se va a tomar en serio tu jueguecito de negocios? Terminó la llamada en silencio y volvió a sus últimos preparativos. A las 6 de la tarde, el estudio estaba lleno de invitados. Arquitectos, diseñadores, representantes de empresas constructoras. Muchos eran antiguos clientes de Raven. Priscila vio a varios conocidos agentes inmobiliarios especializados en propiedades de lujo. ¡Priscila!, la llamó una voz familiar. Un espacio increíble. Se dio la vuelta y vio a Beatrice Woodward, redactora jefe de la revista Modern Interiors. Se habían conocido en una conferencia hacía unos años. Beatrice, no sabía que venías. No podía perderme un acontecimiento así, sonrió esta última. Por cierto, me gustaría presentarte a Geoffrey Huntington. Está buscando un diseñador para su nuevo proyecto. Priscila pasó la hora siguiente discutiendo con Geoffrey, un promotor inmobiliario de éxito, el concepto de diseño para un complejo de apartamentos de lujo. Al final de la conversación, ya tenía en sus manos su primer gran contrato. La velada estaba a punto de empezar cuando vio a Thomas, un amigo de Wade, en la puerta. Desafiante, estaba haciendo fotos del local con su teléfono. ¿Hay algún problema?, preguntó Raven en voz baja mientras se acercaba. Puedo hacer que seguridad lo escolte fuera. No hace falta, Priscila negó con la cabeza. Deja que vigile e informa. Al día siguiente comenzó la jornada laboral. La primera clienta era Olivia Montgomery, una mujer de la alta sociedad que había decidido renovar su ático. Era conocida por su carácter difícil. 3 diseñadores anteriores se habían negado a trabajar con ella. Verá, dijo Olivia, inspeccionando meticulosamente muestras de tela. Necesito algo especial, algo que mis amigas no tengan. Priscila pasó varias horas con ella, escuchándola atentamente, tomando notas y sugiriendo soluciones poco convencionales. Al final de la reunión, Olivia parecía impresionada. Eres la primera diseñadora que me ha entendido de verdad, declaró al firmar el contrato.
Una semana después de la inauguración, Wade hizo otro intento de intervenir. Envió una carta de su abogado exigiendo renegociar los términos del divorcio, alegando unos acuerdos inexistentes. Priscilla se limitó a entregar la carta a su abogado. El proyecto del ático de Olivia resultó ser desafiante pero emocionante. Priscilla pasaba varias horas al día en la obra, supervisando cada detalle. Cuando terminó la obra, Olivia organizó una gran fiesta. «Es absolutamente maravilloso», exclamaron los invitados al ver el interior. «¿Quién es tu diseñador?». Al final de la velada, Priscilla tenía otros 3 nuevos clientes de la alta sociedad de la ciudad. ¿Sabes qué es lo mejor? Se lo estaba contando a Raven a última hora de la noche, mientras cerraban el estudio. Antes trabajaba para una cartera, y ahora siento que realmente ayudo a la gente a crear su espacio perfecto. Y ganando mucho dinero con ello, le guiñó un ojo su amiga. El estudio no tardó en hacerse famoso. El artículo de Beatrice en Modern Interiors llamó la atención de la comunidad profesional. El proyecto residencial de Jeffrey Huntington avanzaba a buen ritmo. El promotor ya hablaba de una colaboración a largo plazo. 2 meses después de la inauguración, Priscilla se encontró por casualidad con Thomas en una cafetería. «Wade tenía razón sobre ti», le espetó. «Has cambiado. Te has vuelto rígida, calculadora». «No, Thomas», respondió ella con calma, cogiendo su café con leche. «Simplemente he dejado de fingir que soy débil». Aquella tarde recibió una carta de un agente inmobiliario, alguien interesado en comprar la antigua casa de ella y Wade. Priscilla sonrió y reenvió la carta a su exmarido. Era el broche de oro a su vida pasada. Las luces ya estaban encendidas en el estudio. Raven estaba trabajando en un nuevo proyecto. Revistas frescas con publicaciones de sus trabajos yacían sobre la mesa. Reuniones con clientes se alineaban en el calendario y nuevos pedidos esperaban en el correo. «¿En casa?», preguntó Raven sin apartar los ojos de los planos. «En casa», asintió Priscilla. «Mañana tengo una reunión importante con representantes de una cadena de hoteles boutique». Apagó la luz del despacho y se vio reflejada en la ventana. La mujer segura de sí misma con el elegante traje se parecía muy poco a la confusa Priscilla que había salido del Hotel Blue Haven con 2 maletas hacía unos meses. Por fin era ella misma. Los problemas empezaron el lunes. Priscilla estaba revisando su correo cuando encontró una carta de Jeffrey Huntington sobre la rescisión de su contrato. La redacción era vaga, debido a las dudas que están surgiendo sobre la reputación profesional del artista. ¿Ocurre algo? Raven notó que su amiga fruncía el ceño mientras miraba fijamente el monitor. Huntington rescinde el contrato, sin explicación. A última hora de la tarde, el motivo había quedado claro. En la comunidad empresarial se habían extendido rumores sobre la inestabilidad financiera de los estudios Thornton y McAllister. Alguien había informado anónimamente a varios clientes importantes de que la empresa estaba al borde de la quiebra. «Wade», dijo Priscilla en voz baja mientras ella y Raven discutían la situación. «¿Pero cómo? No es como si tuviera acceso a nuestra información financiera. Sin embargo, tiene contactos en círculos empresariales y deseos de venganza». Al día siguiente, Olivia Montgomery llamó. «Querida, tengo que advertirte. En la recepción de ayer, cierto caballero insistió mucho en preguntar por ti. Estaba especialmente interesado en saber si pagabas a tiempo a tus contratistas». «¿Y qué dijo?» «Dijo que podía besar mi interior inmaculadamente decorado», junto con sus sucias insinuaciones, resopló Olivia. Priscilla sonrió. El apoyo venía de una dirección inesperada. Olivia no era solo una clienta agradecida, sino una poderosa aliada. Sin embargo, los problemas se multiplicaban. Varios contratistas se negaron a cooperar. De repente, el banco exigió garantías adicionales sobre la línea de crédito, y entonces llegó al estudio una auditoría fiscal imprevista. «Alguien se ha tomado muchas molestias», comentó su contable, Martin Gray, mientras hojeaba la investigación de la agencia tributaria. «¿Podemos encargarnos nosotros?», preguntó Priscilla. «Por supuesto, nuestra documentación está en regla, pero el proceso será engorroso». En medio de estos acontecimientos, apareció el propio Wade. Entró en el estudio hacia el final del día, tan impecablemente vestido y seguro de sí mismo como siempre. «¿Tiempos difíciles?», miró alrededor de la sala. «Sabes, no es demasiado tarde para arreglar las cosas. Vuelve a casa, yo arreglaré las cosas». «Vete», dijo Priscilla con calma.
Piénsalo detenidamente. Te das cuenta de que esto es solo el principio, ¿no? Tengo suficientes conexiones para... ¿Para qué? Se oyó una voz desde la puerta. Beatrice Woodward estaba allí con un dictáfono en las manos. ¿Para organizar el acoso a un negocio de éxito? ¿Difundir información falsa? Eso es un delito, ¿no? Wade se puso pálido. No tiene derecho a... Sí lo tengo. Como periodista y como miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad. Por cierto, Jeffrey Huntington le envía saludos. Le interesó mucho la historia de cómo intentaron engañarle. Después de que Wade se marchara, Beatrice se volvió hacia Priscilla. Siento no haberme anunciado. Olivia me llamó y me contó la situación. Gracias. Fue todo lo que Priscilla pudo pronunciar. De nada. Sabes, he estado observando tu estudio durante mucho tiempo. Estás haciendo un trabajo increíble, y no voy a dejar que unos mezquinos intrigantes lo arruinen. Durante la semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Huntington restableció el contrato, disculpándose por sacar conclusiones precipitadas. La auditoría fiscal concluyó sin comentarios, y el artículo de Beatriz sobre una nueva visión del diseño urbano atrajo más atención hacia el estudio. ¿Sabes qué es lo más importante?, dijo Raven cuando pasó la tormenta. Ni siquiera se inmutó. Yo en tu lugar habría entrado en pánico y tú... Y por fin me di cuenta de que soy más fuerte de lo que pensaba, respondió Priscilla. Sabes, Wade siempre me hizo creer que estaba indefensa sin él, que no podía soportar las dificultades. Y resulta que es en las dificultades donde encuentro mi fuerza. Aquella tarde estuvo sentada en su estudio durante largo rato, ordenando viejos bocetos. Sobre la mesa estaba la bailarina de porcelana, símbolo de su nueva vida. «Estarías orgullosa de mí, Eleanor», susurró Priscilla mirando la estatuilla. El teléfono tintineó con un mensaje. Olivia había enviado una invitación a un acto benéfico. «Toda la flor y nata estará allí, y nada de exmaridos, lo prometo», añadió con la ironía que la caracterizaba. Priscilla sonrió. Había pasado por el fuego, y no se había quemado. Es más, se había hecho más fuerte. Ahora estaba segura de que, pasara lo que pasara, podría soportarlo, y Wade casi le estaba agradecida. Solo la había ayudado a encontrar su verdadera fuerza tratando de quebrarla. Y esa era la venganza más dulce de todas. El proyecto del Hotel Boutique Azure había sido un punto de inflexión para Thornton and McAllister. Priscilla recordaba el día en que ella y Raven habían entrado por primera vez en el histórico edificio del centro de la ciudad. Techos altos con molduras, escaleras de mármol, enormes ventanales. Todo respiraba historia. «Queremos mantener el aire histórico pero añadiendo comodidades modernas», explicó el propietario de la cadena hotelera, Edward Blackstone. «¿Podéis con ello?» Podían con ello. Priscilla pasó noches en vela en el proyecto, combinando el lujo victoriano con la tecnología moderna. Cada habitación tenía su propio carácter, cada detalle del interior contaba una historia. A la inauguración del hotel asistió todo el color de la sociedad. Olivia Montgomery, que para entonces se había convertido en íntima amiga de Priscilla, resplandecía en su vestido de noche. Impresionante, cariño, absolutamente maravillosa. El éxito de Azure llamó la atención. Los encargos llovían. Reconstrucción de antiguas mansiones, decoración de restaurantes, diseño de residencias privadas. El estudio necesitaba urgentemente nuevos empleados. «Necesitamos un sistema», declaró Raven una mañana. «Nosotros dos no podemos tirar de todos los proyectos juntos». Empezaron a hacer entrevistas. Priscilla se reunió personalmente con cada candidato, tratando de encontrar no solo profesionales, sino personas afines. El equipo incluía a Gabriela Ramírez, una visualizadora de talento con experiencia en Europa, Ethan Frost, un joven pero prometedor arquitecto, y Verónica Pierce, una meticulosa gestora de proyectos. «¿Sabes lo que me fascina?», dijo una vez Raven. «Tiene una forma de ver el potencial en las personas, como aquella vez con Gabriela. Todo el mundo se fijó en su juventud y tú viste talento. Hubo que ampliar la oficina del estudio. Alquilaron una habitación contigua y la convirtieron en un espacio de trabajo adicional. Priscilla lo diseñó personalmente, creando un ambiente en el que la creatividad se entrelazaba con la eficacia. Y entonces llegó la noticia que les dejó sin aliento. La revista Architectural Digest anunció los nominados al Premio a la Innovación en el Diseño. El proyecto Azure fue preseleccionado en 2 categorías. «Vamos a ir a la ceremonia», dijo Olivia sin pudor. «Ya he reservado mesa, y hasta te he encontrado el vestido perfecto».
La noche de los premios se celebró en un teatro anticuado. Priscila se sentó agarrada de la mano de Raven, mientras el anfitrión abría el sobre. El ganador de la categoría de mejor reurbanización histórica es Thornton and McAllister Studios por su proyecto Azure Boutique Hotel. Al subir al escenario, Priscila llamó la atención de Beatrice Woodward, que sonreía como una orgullosa hermana mayor. Entre el público, había personas que se habían convertido no solo en clientes o socios, sino en verdaderos amigos. Este proyecto, dijo por el micrófono, es el resultado del trabajo de un equipo increíble. Pero, sobre todo, es una historia sobre la importancia de creer en uno mismo y en tu visión. Tras la ceremonia, organizaron una celebración improvisada en el estudio. El champán corría a raudales, todos se abrazaban y se felicitaban. Gabriela lloraba de felicidad. Ethan no soltaba el premio, y Verónica ya estaba planeando cómo reorganizar el flujo de trabajo teniendo en cuenta el aumento de pedidos. «Tengo una sugerencia», anunció Raven levantando su copa. «Es hora de pensar en una sucursal en otra ciudad. Tengo unos contactos estupendos en Boston». Priscila miró alrededor de la sala. Los rostros radiantes de sus colegas, las paredes colgadas con sus proyectos, el premio reluciente a la luz de las lámparas. Hace apenas un año, estaba en una sala vacía, sin saber qué le depararía el futuro. Ahora, al diablo con Boston, sonríe. Vamos a por Nueva York, por... El equipo rompió a aplaudir. En ese momento Priscila se dio cuenta de que realmente podían hacer cualquier cosa. La clave era creer en sí mismos y no tener miedo a soñar. A última hora de la tarde, cuando todos se habían ido, se asomó a la ventana de su despacho. Las luces de la ciudad parpadeaban, y en algún lugar, en otro barrio, en su casa perfecta, estaba sentado Wade, el hombre que la creía débil y dependiente. Si supiera el regalo que le había hecho con su traición, para escalar, Raven alargó su copa con el resto del champán. «Por el equipo», respondió Priscila, «y por los sueños que se hacen realidad». Aquella tarde, el estudio se vació antes de lo habitual. Priscila había despedido a todo el mundo tras la exitosa entrega de otro proyecto. Se sentó en su sillón favorito, junto a la ventana, y repasó las fotos del último año, la apertura del estudio, los primeros clientes, los premios, las celebraciones del equipo. Habían cambiado tantas cosas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Olivia. «No te olvides del acto benéfico de mañana. Te presentaré a una persona interesante». Priscila sonrió. En los últimos 3 meses, Olivia había insistido en arreglar su vida personal. «Después de un marido como Wade, necesitas un hombre de verdad», había declarado. El acto benéfico se celebró en la histórica mansión. Olivia, resplandeciente con un vestido esmeralda, cogió inmediatamente a Priscila del brazo. «Ven, te presentaré a Garrett Blackwood. Es arquitecto, especializado en la restauración de edificios históricos». Garrett resultó ser un hombre alto, de unos 40 años, con unos atentos ojos grises y unas ligeras canas en las sienes. Estaba hablando de su último proyecto, la restauración de una antigua casa solariega. «¿Priscilla McAllister?» Su apretón de manos fue firme. «He oído hablar de su trabajo en Azure, una espléndida mezcla de historia y modernidad». Hablaron toda la tarde. Garrett demostró ser no solo un profesional, sino también un gran conversador con un sutil sentido del humor. Habló de viajes, compartió historias sobre proyectos difíciles y escuchó atentamente sus opiniones. «¿Sabes?», le dijo hacia el final de la velada. «Tengo un proyecto interesante en las afueras. Quizá te tomes la molestia de echarle un vistazo». Al día siguiente, Priscila le contó el encuentro a Raven. «Hay algo en él que es real. No finge, no intenta impresionar. A diferencia de otros», resopló su amiga, en clara alusión a Wade. El proyecto de Garrett era asombroso. Una antigua biblioteca que necesitaba una renovación completa. Se reunían varias veces a la semana, discutiendo detalles, discutiendo conceptos, encontrando soluciones inesperadas. Poco a poco, las reuniones de trabajo se convirtieron en largas conversaciones en torno a una taza de café. «¿Sabes lo que admiro de ti?», Garrett dijo una vez. «Tu capacidad para ver la belleza en las cosas sencillas. Y tu fuerza». «¿Fuerza?», intervino ella. «Sí, la forma en que has manejado tu divorcio, la forma en que has construido un negocio desde cero, es impresionante». Priscila reflexionó. Efectivamente, había cambiado.
Aquella mujer insegura que dejaba que su marido tomara todas las decisiones era cosa del pasado. Ahora sabía lo que quería de la vida. Su primer beso había tenido lugar en una vieja biblioteca, entre andamios y estanterías polvorientas. Fue natural, como si se conocieran de toda la vida. No estoy apresurando las cosas, dijo Garrett entonces. Has tenido un año difícil y puede que no estés preparada para una nueva relación. Sabes, replicó ella, fue ese año difícil el que me enseñó a confiar en mis sentimientos. Por las tardes paseaban por la ciudad, hablando de arquitectura, de arte, de la vida. Garrett habló de su divorcio 5 años atrás, de lo difícil que fue empezar de nuevo. Priscila compartió sus miedos y esperanzas. A veces tienes que perderlo todo para encontrarte a ti mismo, comentó una vez. Una noche, Priscila estaba ordenando cosas viejas y encontró el diario de su matrimonio con Wade. Al releer las anotaciones, se maravilló. ¿Cómo había podido vivir la vida de otra persona durante tanto tiempo? ¿Qué te preocupa?, Garrett preguntó, notando su estado de ánimo durante la cena. Sabes, de repente me di cuenta. Toda esta experiencia me ha hecho más fuerte. Finalmente me siento completa. Y feliz. Le cogió la mano. Te mereces esa felicidad. Es solo que ahora tú misma lo sabes. El proyecto de la biblioteca estaba casi terminado. Ella y Garrett estaban en el vestíbulo principal, admirando juntos el resultado de su trabajo. El sol jugaba en las vidrieras, proyectando reflejos multicolores en los antiguos paneles de madera. «Precioso», dijo Priscila. «Tú también», respondió él, atrayéndola hacia sí. En ese momento se dio cuenta de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Y esta vez la viviría de verdad, siendo fiel a sí misma. Aquella noche escribió en su nuevo diario: «A veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Gracias, Wade, por ayudarme a darme cuenta de ello. Y gracias, Eleanor, por creer en mí cuando yo no creía en mí misma. Ahora lo sé. La verdadera fuerza no está en controlar a los demás, sino en seguir siendo uno mismo pase lo que pase». Priscila se enteró por Beatriz de la noticia de la quiebra de la empresa donde trabajaba Wade. Un gran escándalo financiero, fraude contable, despidos de altos directivos. Todo llenaba las portadas de las publicaciones empresariales. «Tu exmarido era el director financiero allí, ¿verdad?», aclara Beatriz durante el almuerzo. «Sí, durante los últimos 3 años». Priscila dejó el tenedor a un lado. No sentía ningún regodeo, más bien una extraña sensación de desolación. Aquella tarde, Wade se llamó a sí mismo. Su voz, normalmente segura de sí misma, sonaba quebrada. «Priscila, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo». Se encontraron en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Wade estaba demacrado, con sombras bajo los ojos, y su traje, antaño impecable, parecía arrugado. «Cometí un error», empezó, sin mirarla a los ojos. «Con todo, con la herencia, con el divorcio, con intentar perjudicar tu negocio». «¿Por qué estás aquí, Wade?» tartamudeó. «Necesito tu ayuda, temporalmente, hasta que encuentre un nuevo trabajo. Quizá podrías pedir dinero prestado», terminó por él. «O dejarme volver. Siempre se te ha dado bien entenderme», intentó sonreír. «No, Wade, nunca te he entendido. O mejor dicho, nunca he querido entender cómo eras en realidad». La ira familiar brilló en sus ojos. «¿Así que ahora eres demasiado bueno para mí? ¿Has olvidado quién te ayudó a ser quien eres?» «Tienes razón», respondió Priscila con calma. «Tú me ayudaste, con tu traición, con tus intentos de romperme. Me ayudaste a encontrar mi verdadero yo. Puedo cambiar». Una nota suplicante apareció en su voz. «Pero ya he cambiado», se levantó de la mesa. Al día siguiente, Priscila se enteró de que Wade había estado intentando ponerse en contacto con algunos de sus clientes, ofreciéndoles información comprometedora sobre el estudio. Pero ahora nadie le tomaba en serio. Una semana después, Wade se presentó en el estudio. Estaba borracho y agresivo. «Tienes que ayudarme. Después de todos los años que he aguantado tus estúpidos pasatiempos». «Seguridad», dijo Priscila tranquilamente en el auricular del teléfono. «Te vas a arrepentir de esto», gritó mientras lo sacaban del edificio. «No», dijo en voz baja a la puerta que se cerraba. «Ya no me arrepiento de nada». Por la noche, Garrett llamó. «Me he enterado de lo que ha pasado. ¿Estás bien?» «Sí», sonrió ella al auricular. «Hace un año una escena así me habría arruinado. Ahora solo siento lástima».
Un mes después, Wade vendió su antigua casa, muy por debajo del valor de mercado, desesperado por conseguir dinero. Priscila se enteró por casualidad mientras conducía por allí. Los nuevos propietarios ya habían empezado las reformas. ¿Quieres volver a comprarla?, preguntó Olivia cuando Priscila se lo contó. Ahora tienes esa oportunidad. ¿Por qué? Priscila negó con la cabeza. Eso es una vida pasada. Ahora tengo la mía. Recordó su primer encuentro con Wade, el joven y ambicioso financiero que la había conquistado con su confianza. Cómo se había esforzado por estar a la altura de sus expectativas, adaptándose a sus ideas de la esposa Williams, y cómo él lo arruinó todo con su avaricia, sin darse cuenta de que los verdaderos valores no se miden en dinero. El sábado, Garrett y ella paseaban por el paseo marítimo. ¿Sabes?, dijo él, a veces la mejor retribución es simplemente ser feliz. Priscila miró hacia el agua, donde se reflejaba el sol poniente. Tienes razón, la mejor venganza es vivir la vida al máximo siendo fiel a uno mismo. Y Wade, bueno, tuvo exactamente lo que se merecía, y fue el tipo perfecto de justicia. El tipo que el dinero no podía comprar o la intriga no podía conseguir. La justicia de la vida misma. El despacho de Thornton and McAllister en Nueva York abría sus puertas a principios de primavera. Priscila estaba de pie junto a la ventana panorámica de un espacioso loft en Manhattan, observando el bullicio de la gran ciudad. A sus espaldas, Raven daba las últimas instrucciones a los diseñadores que organizaban el mobiliario. ¿Emocionada? Garrett se acercó en silencio, pasándole el brazo por los hombros. Un poco, admitió. Esto es Nueva York, después de todo. Y caerá a tus pies como todo lo demás, sonrió él. Los últimos meses habían estado llenos de preparativos para la apertura de la nueva oficina. Priscila volaba de una ciudad a otra, haciendo entrevistas, reuniéndose con clientes potenciales. Garrett la apoyaba en todo, a menudo acompañándola en viajes con el pretexto de estudiar el patrimonio arquitectónico. Su relación evolucionó con naturalidad, sin tensiones ni dramas. No intentaba precipitar las cosas ni presionarla, dejándola marcar su propio ritmo. Quizá por eso Priscila se sintió verdaderamente libre en una relación por primera vez. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?, Garrett dijo una vez. La forma en que te iluminas cuando hablas de trabajo es como si se encendiera una luz especial en tu interior. El día que abrió la oficina de Nueva York, todo salió a la perfección. Periodistas, fotógrafos, clientes potenciales. El espacio estaba lleno de gente y energía. Priscila pronunció un discurso de bienvenida, sintiéndose segura en cada palabra. No nos limitamos a crear interiores. Creamos espacios donde la gente se siente viva. Tras la parte oficial, un representante de una gran cadena hotelera se acercó a ella. Llevamos mucho tiempo siguiendo su trabajo. Tenemos una propuesta. Una cadena de hoteles boutique por toda la costa este. Esa noche, ella y Garrett se sentaron en un pequeño restaurante del Soho. ¿Por nuevos horizontes?, levantó su copa. Por nosotros, respondió Priscila, sintiendo que un calor se derramaba en su interior. La revista arquitectural Digest había dedicado un amplio reportaje a su estudio. Una nueva palabra en diseño de interiores, rezaba el titular. Priscila leyó el artículo y no pudo contener una sonrisa. Cada proyecto, cada decisión reflejaba su verdadera visión. ¿Recuerdas lo asustada que estabas de montar tu propio negocio?, preguntó una vez Raven. Y ahora tenemos oficinas en 2 ciudades y una cartera de clientes. Su relación con Garrett también había alcanzado un nuevo nivel. Una tarde, tras un largo día de reuniones, él la llevó a la azotea de un edificio que había reformado. Estaba pensando, le dijo mirando la puesta de sol, que quizá deberíamos unir no solo nuestros corazones, sino también nuestros esfuerzos profesionales. Imagínate, arquitectura y diseño bajo un mismo techo. ¿Me estás haciendo una propuesta de negocio? Priscila sonrió. Y no solo una de negocios. Sacó una cajita de terciopelo. El anillo era sencillo y elegante, como su relación, basada en el respeto y la comprensión mutuos. Sí, respondió ella. Y ese sí se aplicaba a todo. A la convivencia, a la unión de negocios, a los nuevos horizontes que se abrían ante ellos. Aquella noche, despierta, Priscila pensó en su viaje. Cómo el miedo a perderlo todo la había llevado a encontrarse a sí misma, en cómo la traición había abierto el camino al amor verdadero, en cómo una necesidad empresarial se convirtió en una verdadera vocación. ¿En qué estás pensando?,
Garrett preguntó con sueño. En que a veces hay que dejar atrás el pasado para encontrar el futuro, respondió ella, mirando las luces de la ciudad nocturna. Tenía muchas cosas por delante: desarrollo empresarial, una boda, nuevos proyectos. Pero lo más importante era que por fin se sentía completa. Una mujer que sabía lo que valía y que no tenía miedo de ser ella misma. Y en algún lugar estaba segura de que Eleanor la miraba y sonreía. Porque eso era exactamente lo que había soñado para su ahijada: la libertad de ser ella misma y la fuerza para seguir su propio camino. Aquel lluvioso día de otoño, Priscilla aparcó su nuevo Bentley en la puerta del centro de negocios. El lujoso coche era un regalo que se había hecho a sí misma tras abrir una oficina en Nueva York. Nunca le habían gustado los coches caros, pero este era perfecto para ella: elegante, potente, seguro de sí mismo. Al salir del coche, se dio cuenta de que había alguien congelado en la escalinata del centro de negocios. Wade la miró como si hubiera visto un fantasma. Su mirada se desvió entre ella y el coche, y una expresión de total incredulidad se congeló en su rostro. ¿Es tu coche?», le temblaba la voz. «Sí», respondió Priscilla con calma, sacando su maletín del asiento trasero. «¿Te gusta?». Recordó cómo hacía solo 1 año y medio él le había quitado las llaves de su viejo BMW, seguro de que ni siquiera podría moverse por la ciudad sin él. Ahora estaba frente a él, exitosa, independiente, conduciendo un coche que él nunca podría permitirse. Pero, ¿cómo? Parecía confuso. Su traje antes inmaculado parecía arrugado y su pelo notablemente gris. Trabajando duro, cerró la puerta de un portazo, y el inconfundible sonido de un coche caro pareció acentuar el abismo que separaba sus posiciones actuales. Wade arrastraba los pies en la entrada del edificio. Había intentado entrar para una entrevista, pero no estaba en la lista. «Vi el artículo sobre su empresa en Architectural Digest», dijo, sin dejar de echar miradas al Bentley. «Y he oído hablar de la oficina de Nueva York». «Sí, las cosas van bastante bien», respondió ella con sencillez. «¿No van mal?», sonrió nervioso. «Has construido un imperio, Priscilla, y yo pensé que no podrías sobrevivir sin mí. Pensé que suplicarías volver. ¿Sabes cuál es la mejor parte, Wade? Cuando me quitaste las llaves del coche pensando que me quitabas la libertad, en realidad me diste alas». Bajó los ojos. «Fui un tonto, controlándolo todo, decidiendo por ti. Ahora míranos. Tú aparcas el Bentley delante y yo ni siquiera puedo llegar a la entrevista. Me he enterado del escándalo de tu empresa», dijo en voz baja. «Sí», arrugó la nariz. «También he oído, supongo que me he vuelto a casar, y ya divorciado. Ella se fue cuando empezaron los problemas de dinero. Lo siento». Y era verdad. Realmente lo sentía por un hombre que nunca se dio cuenta de que los principales valores de la vida no se medían en dinero. «¿Y tú? Escuché que te vas a casar. ¿Con ese famoso arquitecto?». «Sí, con Garrett Blackwood», sonrió, pensando en su prometido. En ese momento sonó el teléfono. Los contratistas estaban esperando. «Tengo que irme», se dirigió hacia la fachada del edificio, pero se detuvo. «Buena suerte, Wade, de verdad». Al entrar en su coche aquella tarde, Priscilla vio su reflejo en el espejo retrovisor. Una mujer segura de sí misma al volante de un coche de lujo. Qué lejos había llegado de la niña asustada que había sido. Garrett la esperaba en casa. Después de escuchar la historia del encuentro, la abrazó. «¿Y cómo te sientes?». «Ya sabes», sonrió ella, «gratitud. Si no hubiera sido por su codicia y su control, nunca habría encontrado la fuerza para empezar de nuevo. Quería quebrarme y me hizo más fuerte». Al otro lado de la ventana, el atardecer se consumía, coloreando el cielo con tonos dorados. Tenía una nueva vida por delante, sin mirar atrás, sin viejos miedos. Y estaba preparada para ello, fuerte, libre, al volante de su propio destino. La oficina principal de Thornton & McAllister decidió abrir en un edificio histórico del centro de la ciudad. Era una antigua mansión con columnas que Garrett había ayudado a restaurar para devolverle su belleza original. Priscilla trabajó en los interiores durante 3 meses, creando un espacio en el que la arquitectura clásica se mezclaba a la perfección con el diseño moderno. «Esto no será solo una oficina», explicó al equipo. «Es un manifiesto de nuestra visión, una encarnación de la filosofía de la empresa».
La víspera de la inauguración se quedó hasta altas horas de la noche, revisando cada detalle. En el vestíbulo principal se instaló una lámpara de araña antigua encontrada en una subasta en Europa. Los sillones antiguos de la sala de espera se yuxtapusieron con muebles ultramodernos y las paredes se decoraron con obras de artistas jóvenes. ¿No estás cansada de ser perfeccionista?, sonrió Garrett, que había pasado a recogerla por casa. No es perfeccionismo, sacudió la cabeza. Es amor por lo que haces. La inauguración se convirtió en el acontecimiento de la temporada. Periodistas, fotógrafos, la élite empresarial. Todos querían ver la nueva sede de la empresa de la que toda la ciudad hablaba. Olivia, impecable como siempre, trajo a algunos amigos influyentes del mundo del arte. ¿Ves a ese hombre junto a la chimenea?, le susurró a Priscila. Es el conservador del Museo Metropolitano de Arte. Le fascina tu forma de mezclar estilos. La velada transcurrió como un borrón. Felicitaciones, cumplidos, conversaciones sobre futuros proyectos. Priscila se dio cuenta de las miradas de admiración que se intercambiaban los invitados al contemplar los interiores. Le complacía especialmente que cada uno encontrara algo diferente. Algunos admiraban los muebles antiguos, otros las modernas soluciones tecnológicas. Señorita McAllister, se le acercó un representante de una importante revista de arquitectura. Nos gustaría hacer un gran reportaje sobre su empresa. Una historia de éxito que inspire. A última hora de la tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Raven y ella se sentaron en su nuevo despacho. La ventana daba a la ciudad de noche y el champán brillaba en sus copas. ¿Recuerdas cuando soñábamos con esto en la universidad?, preguntó Raven. Parecía tan inalcanzable. Y ahora tenemos oficinas en 2 ciudades, un equipo de profesionales y una línea de clientes, sonrió Priscila. Y eso es solo el principio. A la semana siguiente, la revista Forbes incluyó su empresa en la lista de empresas de más rápido crecimiento del año. La entrevista con Priscila ocupó 4 páginas, hablando no solo de negocios, sino también de liderazgo femenino y de la importancia de ser fiel a uno mismo. La vida personal también fue una alegría. Ella y Garrett planeaban una pequeña boda entre amigos íntimos. Él la entendía como nadie, apoyándola en sus decisiones, alegrándose de sus éxitos, estando a su lado en los momentos difíciles. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de nuestro trabajo?, me dijo una tarde. La forma en que trabajamos juntos para crear espacios donde la gente se sienta feliz. Los planes de futuro se multiplicaron. Abrir sucursales en otras ciudades, lanzar una línea de muebles de diseño, programas educativos para jóvenes profesionales. Priscila sentía que por fin había encontrado su camino. «Has cambiado», comentó una vez Olivia. «Es como si brillaras desde dentro». «Acabo de convertirme en mí», respondió Priscila. Escribió en su viejo diario. A veces la transformación no consiste en convertirse en otra persona. Se trata de permitirte por fin ser real. Por la noche, de pie junto a la ventana de su nuevo despacho, pensó en el camino que había recorrido, en cómo el miedo a perderlo todo la había llevado a encontrarse a sí misma, cómo la traición le había abierto el camino al amor verdadero, cómo una necesidad profesional se había convertido en una verdadera vocación. Tenía mucho por delante, nuevos proyectos, una boda, la expansión de su negocio. Pero lo más importante era que por fin se sentía completa. Una mujer que sabía lo que valía y que no tenía miedo de ser ella misma. Y en algún lugar estaba segura de que Eleanor la miraba y sonreía. Al fin y al cabo, eso era lo que había soñado para su ahijada. La libertad de ser ella misma y la fuerza para seguir su propio camino. La boda iba a celebrarse en la vieja mansión a las afueras de la ciudad, el lugar donde Garrett le había propuesto matrimonio. El día de otoño era sorprendentemente cálido, como si la naturaleza bendijera su unión. La luz del sol jugaba con las hojas de los árboles centenarios y el aire estaba impregnado del aroma de las flores tardías. Priscila estaba frente al espejo de una de las habitaciones de la mansión. El vestido, elegante sin ser demasiado desaliñado, realzaba perfectamente su figura. Raven, como dama de honor, le estaba arreglando el pelo. ¿Nerviosa?, preguntó su amiga. Sorprendentemente no, sonrió Priscila. Por primera vez en mi vida, estoy completamente segura de mi decisión. La ceremonia fue de cámara, solo los amigos y compañeros más íntimos. Olivia, elegante con un vestido lavanda, se enjugaba furtivamente las lágrimas.
Beatrice Woodward dejó de lado con gusto su imparcialidad periodística, dejándose conmover. Mientras Garrett recitaba sus votos, le temblaba la voz. Prometo ser no solo un marido, sino un compañero. Apoyar tus sueños, alegrarme de tus éxitos, estar a tu lado en cada desafío. Tras la ceremonia, durante una cena de celebración, Raven levantó su copa. Por la mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo la vida. Por mi mejor amiga y socia. Priscilla miró a los reunidos, las personas que se habían convertido en su verdadera familia. Cada uno de ellos había desempeñado un papel en su transformación, ayudándola a convertirse en la persona que era ahora. Al día siguiente de la boda, la vida no se detuvo. La empresa seguía creciendo. Se abrió una tercera oficina en la costa oeste. Una línea de muebles de diseño creada con fabricantes europeos fue un éxito rotundo. Su colaboración en los proyectos se convirtió en una sinfonía. La visión arquitectónica de él se complementaba a la perfección con los diseños de ella. Los clientes alababan la perfecta combinación de estilos. A finales de año, la revista Forbes nombró a Priscilla una de las mujeres más influyentes del diseño. En la ceremonia de entrega de premios, Priscilla pronunció un discurso que fue citado posteriormente. El éxito no es cuestión de dinero o reconocimiento. Se trata de ser fiel a ti mismo y a tus principios. Una noche, Garrett y ella estaban sentados en la terraza de su nueva casa, hablando de sus planes de futuro. Hablaban de crear una fundación benéfica para apoyar a jóvenes diseñadores y arquitectos. Es hora de saldar nuestras deudas con el destino, dijo Priscilla. De ayudar a otros a encontrar su camino. ¿Como Eleanor te ayudó una vez? Sonrió. Sí. Sabes, a menudo pienso en ella. En cómo creía en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. En el despacho de Priscilla, entre los premios y las fotografías, estaba la misma bailarina de porcelana, el símbolo de su transformación. Junto a ella había ahora una foto del primer día de estudio. Ella y Raven, jóvenes, asustadas, pero esperanzadas. ¿Y ahora qué? Garrett preguntó un día. Todo, sonrió ella. Seguir creciendo, creando, soñando. Ahora lo sé, nada es imposible si crees en ti mismo. En su diario escribió, la vida es algo increíble. A veces tienes que perderlo todo para encontrar lo más importante, a ti mismo. Y cuando eso ocurre, te das cuenta de que todas las pruebas no han sido en vano. Te hacen más fuerte, más sabio, más feliz. Ahora sé que lo que importa no es lo que tienes, sino quién eres. Y por fin, sé exactamente quién soy. Tenía muchos planes por delante, nuevos proyectos, una fundación benéfica, quizá incluso hijos. Pero lo más importante era que ya no tenía miedo al futuro. Sabía que, pasara lo que pasara, podría afrontarlo. Al fin y al cabo, tenía un marido que la quería, amigos leales y, lo más importante, la confianza en sí misma, que nadie podía quitarle. Y la pequeña bailarina de su escritorio seguía bailando su eterna danza, recordándole que a veces basta con desplegar las alas y dejarse llevar.